A mis 35 años, he aprendido que la justicia rara vez es ciega. A veces, simplemente finge no ver. El día que mi vida cambió para siempre, el aire en el juzgado número 4 de Madrid olía a madera barnizada y a hipocresía. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales, un sonido constante, casi fúnebre. Allí estábamos, a punto de firmar la condena en vida de la mujer que me dio el ser. En primera fila estaba Alejandro, mi padre. Llevaba un traje a medida impecable. Su postura era la de un hombre hundido por la tragedia, frotándose los ojos de vez en cuando como si contuviera las lágrimas. Los periodistas y los amigos de la familia lo miraban con compasión. Decían que era un santo por haber soportado tanto durante 5 años. Y a su lado, en una silla de ruedas que no necesitaba, estaba ella, Elena, mi madre. Su aspecto rompía el corazón. Llevaba el pelo revuelto, un jersey demasiado grande y la mirada perdida en el infinito. Entre sus manos huesudas, apretaba con fuerza una muñeca de trapo vieja y deshilachada. Sus dedos acariciaban el pelo de la muñeca en un movimiento mecánico, obsesivo, mientras balbuceaba palabras incomprensibles. Para el resto del mundo, era solo un cascarón vacío, una mujer devorada por la locura tras un trauma irreparable. Pero nadie en esa sala, ni el prestigioso psiquiatra comprado por mi padre, ni los abogados trajeados, imaginaba lo que realmente estaba a punto de suceder. El juez, un hombre de rostro cansado, se ajustó las gafas y revisó el último informe. Incapacitación total y permanente. El destino de mi madre era el ala de aislamiento del psiquiátrico de San Marcos, una institución de la que nadie regresaba. Y por supuesto, el control absoluto de la inmensa fortuna de los Navarro pasaría a manos de mi padre. El reloj de la pared parecía latir. Tic-tac. Yo estaba sentada justo detrás de ellos, con las manos temblando sobre mi regazo, esperando el momento. «Señora Elena Navarro», dijo el juez, usando ese tono suave que se reserva para los niños pequeños o los enfermos. «¿Sabe usted dónde está? ¿Comprende lo que estamos decidiendo hoy aquí?» El silencio que siguió fue absoluto, asfixiante. Alejandro suspiró, negó con la cabeza y le dirigió al juez una mirada llena de falsa resignación. Pero desde mi asiento yo podía ver la tensión en su mandíbula. Estaba saboreando la victoria. Solo faltaba el golpe del mazo para que su plan maestro se consumara. Y entonces el movimiento de los dedos de mi madre se detuvo. Dejó de acariciar la muñeca de trapo. Muy despacio, bajo la mirada atónita de la sala, Elena levantó la cabeza, y sus ojos, que durante 5 años habían estado nublados por la demencia, brillaron con una lucidez escalofriante. Antes de contaros qué fue lo que dijo, y de llevaros al pasado para desenterrar los oscuros secretos que nos condujeron hasta este tribunal, me gustaría saber quién me acompaña al otro lado de la pantalla. Dejadme un comentario y decidme, ¿desde qué ciudad estáis escuchando mi historia? Os leo a todos. Para entender cómo llegamos a ese tribunal, hay que retroceder exactamente una semana. La mansión de los Mendoza, en las afueras de la ciudad, era como una caja fuerte de cristal, hermosa por fuera, pero helada y sin oxígeno por dentro. Allí, el sonido de los pasos de Alejandro sobre el suelo de mármol no era un simple ruido, era un reloj de arena, una cuenta atrás que nos recordaba quién era el dueño de nuestro miedo. Cenábamos en una mesa larga de caoba, rodeados de lujo, pero en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era la única conversación permitida. Él siempre se sentaba en la cabecera, bebiendo su vino tinto con la arrogancia de un rey, y yo, atrapada en esa jaula de oro, me tragaba la rabia junto con la comida. Pero esa misma noche, una duda que llevaba años carcomiéndome me empujó a hacer algo peligroso. Aprovechando que él dormía bajo los efectos del alcohol, me deslicé descalza hasta su despacho.
Forcé la cerradura del cajón inferior de su escritorio, el único que siempre mantenía bajo llave. Lo que encontré allí me heló la sangre. Documentos antiguos, contratos, escrituras de propiedades, pero en ninguno de ellos, absolutamente en ninguno, figuraba el nombre de mi padre como propietario original. Todo el imperio inmobiliario, las cuentas bancarias, incluso la casa en la que vivíamos, todo era una herencia directa de mis abuelos maternos. Todo pertenecía a Elena. Alejandro no era el genio de los negocios que la prensa española adoraba, era solo un administrador, un parásito que se había apoderado de la fortuna de su esposa enferma. La revelación me dejó sin aire, pero lo que descubrí a la mañana siguiente cambiaría las reglas del juego para siempre. Subí a la habitación de mi madre para llevarle el desayuno. Como cada día, la enfermera contratada por mi padre estaba allí, asegurándose de que Elena se tomara su medicación. Eran unas pastillas fuertes, diseñadas supuestamente para estabilizar su mente, pero que en realidad la mantenían dócil, ausente, casi invisible. Vi cómo mi madre, con movimientos torpes, se llevaba la mano a la boca y luego bebía agua. La enfermera asintió, satisfecha, y salió del cuarto. Me quedé a solas con ella. Me acerqué para peinarle el cabello y entonces me di cuenta de un detalle extraño. En la esquina de la habitación había un enorme ficus en una maceta de cerámica. A pesar de que los jardineros la regaban, la planta estaba muriendo. Sus hojas, antes de un verde brillante, estaban amarillentas, marchitas, envenenadas desde la raíz. Y justo en la tierra oscura de la maceta vi un pequeño destello de color. Me agaché disimuladamente y aparté un poco de tierra con el dedo. Allí estaban, enterradas y medio disueltas, decenas de pastillas, la misma medicación que se suponía que ella llevaba tragando durante meses. Levanté la vista lentamente hacia mi madre. Ella seguía mirando por la ventana, balanceándose en su silla, pero por un milisegundo, solo por un instante fugaz, mi mirada se cruzó con la mía a través del reflejo del cristal. No era una mirada perdida, era una advertencia, un pacto silencioso. La planta estaba muriendo por absorber la toxicidad que estaba destinada a destruirla a ella. Mi madre no estaba loca. Mi madre estaba sobreviviendo. Sucedió 2 noches antes del juicio final. Madrid estaba bajo una tormenta eléctrica que parecía querer partir el cielo en dos. Yo no podía aguantar más. Tenía el coche preparado y un poco de dinero que había ahorrado en secreto. Mi plan era sencillo: sacar a mi madre de aquella casa antes de que Alejandro la enviara a San Marcos. Entré en su habitación con el corazón martillando contra mis costillas. «Mamá, despierta, tenemos que irnos», susurré, acercándome a la cama en penumbra. Esperaba tener que vestirla como a una niña o lidiar con sus delirios sobre las mariposas. Pero en cuanto mi mano rozó su hombro, sentí un agarre firme en mi muñeca. No fue el toque de una persona confundida. Fue un gesto lleno de autoridad y conciencia. Elena se incorporó con una agilidad que me dejó petrificada. La luz de un relámpago bañó su rostro, y por primera vez en 5 años vi a mi verdadera madre. Sus ojos eran 2 puñales de inteligencia y determinación. «No nos vamos a ninguna parte, Sofía», dijo con una voz clara y profunda. «Si huimos ahora, él se queda con todo y nos perseguirá el resto de nuestras vidas. He esperado 5 años para este momento. Mañana el escenario será mío». Me caí de rodillas, temblando, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Has estado fingiendo todo este tiempo?, logré articular. Ella me acarició el cabello con una mano serena. Era la única forma de que tú estuvieras fuera de su radar, hija. Tu padre es un hombre que solo entiende el control absoluto. Si yo le plantaba cara, nos habría destruido a las dos. Pero un hombre
No teme a una mujer que no sabe quién es. Me convertí en alguien invisible para que él bajara la guardia. Entonces, cogió la vieja muñeca de trapo que siempre llevaba consigo. Con mucho cuidado, descosió una pequeña parte de la espalda de la muñeca y sacó un dispositivo diminuto. Aquí está todo, Sofía. Las llamadas con sus cómplices, las amenazas que me hacía cuando creía que yo no entendía nada, cada paso que daba para usurpar la herencia de tus abuelos está grabado aquí. Me di cuenta de que mi madre no era una víctima, era una estratega brillante que había sacrificado su dignidad y su libertad durante un lustro para darnos una oportunidad. Mañana, en el juzgado, cuando él crea que ha ganado, le quitaremos la máscara, susurró con una sonrisa fría. Ahora vuelve a tu habitación y descansa. Mañana, la función por fin termina. Y así, regresamos al punto de partida. Aquella sala de mármol frío, donde el aire olía a incienso y a mentiras procesadas. Alejandro estaba en su elemento. Se movía con la elegancia de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. El doctor Velasco, el psiquiatra que mi padre alimentaba con sobres por debajo de la mesa, subió al estrado. La señora Navarro padece una psicosis degenerativa, afirmó con una voz monótona, casi aburrida. Su obsesión con objetos infantiles y su desconexión con la realidad la hacen incapaz de gestionar cualquier activo. Es un peligro para su propia fortuna. Vi a mi padre asentir con una falsa pesadumbre, tapándose la cara con la mano para ocultar su sonrisa de triunfo. A su lado, mi madre seguía encorvada en su silla de ruedas, abrazando la muñeca de trapo como si fuera su único refugio en el mundo. Para todos los presentes, la sentencia ya estaba escrita. El mazo del juez estaba a punto de caer para enterrar a mi madre en vida. Yo apretaba los puños, sintiendo el sudor frío en mis palmas. Recordé las palabras de Elena aquella noche de tormenta. Mañana el escenario será mío. Miré el reloj de la pared. Tic-tac. El tiempo de Alejandro se estaba agotando, y él todavía no lo sabía. El juez se ajustó las gafas y miró con lástima a la mujer que tenía enfrente. Señora Elena Navarro, ¿tiene algo que decir antes de que procedamos con el dictamen médico? El silencio que siguió fue absoluto. El abogado de mi padre incluso soltó una pequeña risa burlona, esperando el habitual balbuceo sobre mariposas. Pero entonces ocurrió lo imposible. Elena dejó de balancearse, soltó la muñeca de trapo sobre su regazo y se incorporó. No solo levantó la cabeza, se puso de pie, con una dignidad que pareció llenar toda la sala. «Tengo mucho que decir, señoría», dijo con una voz de seda y acero. El sonido de su voz fue como un disparo en una iglesia. Alejandro se puso pálido, un blanco cadavérico que contrastaba con su traje oscuro. «No estoy loca. He sido víctima de una puesta en escena diseñada para usurpar el patrimonio de mis padres», continuó ella, mirando directamente a los ojos del juez. «Y si el testimonio de este doctor comprado no es suficiente, tal vez lo sea el testimonio del propio Alejandro cuando cree que nadie le escucha». Me puse en pie y entregué la muñeca a Lugier. Dentro, el dispositivo comenzó a reproducir la grabación, la voz de mi padre detallando cómo iba a falsificar las firmas una vez que ella estuviera encerrada. El caos estalló. Alejandro intentó abalanzarse hacia la evidencia, pero los guardias lo interceptaron. En ese momento miré a mi madre. Ya no era una víctima, era una reina recuperando su trono. El mazo del juez golpeó la madera 3 veces. Un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la sala. Las grabaciones no dejaban lugar a dudas. La voz de Alejandro, nítida y cruel, detallando cómo manipularía la herencia Navarro, era la prueba irrefutable de su traición. Vi a mi padre hundirse en su asiento. Ya no era el gran Alejandro Mendoza, el titán inmobiliario. En ese momento,
solo era un hombre pequeño, acorralado por sus propias mentiras. Su abogado intentó balbucear una objeción, pero el juez lo silenció con una mirada de puro desprecio. «Queda suspendido este proceso de incapacitación», declaró el juez con firmeza, «y ordeno la detención inmediata del señor Alejandro Mendoza para ser investigado por fraude fiscal, falsedad documental y maltrato psicológico». El caos se desató en la sala. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que antes lo adoraban, ahora buscaban captar su caída. Alejandro intentó ponerse de pie, tal vez para huir, tal vez para gritar, pero 2 policías nacionales ya estaban a su lado. Sentí un escalofrío al escuchar el chasquido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Ese era el sonido del final de nuestra pesadilla. Él me miró por un segundo. Sus ojos, antes llenos de una autoridad aterradora, ahora solo desprendían odio y una desesperación patética. No bajé la vista. Por primera vez en mi vida, le sostuve la mirada hasta que los agentes se lo llevaron por la puerta lateral. El imperio de cristal se había hecho añicos y los pedazos ya no podían volver a unirse. Con la sala aún bullendo en susurros y gritos, me acerqué a mi madre. Elena seguía allí, de pie frente al estrado, con una calma que parecía de otro mundo. Se giró hacia Lugier, que custodiaba la silla de ruedas, y con un gesto suave pero decidido, la apartó. Aquel objeto que durante 5 años simbolizó su supuesta debilidad, ya no tenía lugar en su vida. Caminó hacia mí con pasos lentos pero firmes. Cada paso era una victoria sobre el miedo. «Se acabó, Sofía», susurró cuando llegó a mi lado. Su voz no temblaba. Había recuperado la fuerza que Alejandro intentó robarle día tras día, pastilla tras pastilla. Nos abrazamos en medio de aquel tribunal, ignorando las miradas curiosas y el revuelo mediático. En ese abrazo sentí que recuperaba no solo a mi madre, sino también mi propia libertad. Habíamos sido cómplices en una guerra silenciosa y por fin podíamos soltar las armas. Afuera, en las escalinatas del juzgado, el sol de Madrid brillaba con una intensidad inusual después de la tormenta de anoche. Elena se detuvo, respiró hondo el aire de la calle y cerró los ojos por un momento. «Durante 5 años soñé con este aire», me dijo, sin abrir los ojos. «Soñé con el día en que pudiera mirarte y decirte que todo estaría bien sin tener que fingir que no te conocía». La noticia de la caída del magnate Mendoza ya estaba en todos los telediarios, pero para nosotras lo importante no era el escándalo financiero ni la pérdida de la mansión. Lo importante era que por primera vez en mucho tiempo podíamos caminar juntas hacia el futuro, sin tener que mirar por encima del hombro. El mundo de Alejandro se había derrumbado, pero el nuestro apenas estaba comenzando a construirse sobre la verdad. 3 meses después de la sentencia, vendimos la mansión de los Mendoza. Mucha gente pensó que nos quedaríamos allí, rodeadas de lujos, pero para nosotras, aquellas paredes solo guardaban ecos de gritos silenciosos. No queríamos su oro, queríamos aire limpio. Nos mudamos a una casa pequeña en el norte, cerca del mar, donde el aire huele a salitre y no a mentiras. Sin embargo, la victoria en el tribunal no borró las cicatrices de la noche a la mañana. A veces, el trauma es un invitado que no se quiere marchar. Recuerdo una tarde, mientras tomábamos café, alguien llamó a la puerta con un poco de fuerza. Vi cómo mi madre se tensaba al instante, cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar la taza. Sus ojos buscaban instintivamente la muñeca de trapo, que ahora descansaba en una vitrina como un trofeo de guerra. Le tomó varios segundos recordar que Alejandro ya no entraría por esa puerta, que él estaba cumpliendo su condena tras las rejas de una prisión de alta seguridad, lejos de nuestro jardín. Me di cuenta de que ganar un juicio es fácil comparado con ganar la batalla contra el miedo que se te mete en los huesos.
Alejandro había perdido su imperio, sus contactos y su libertad, pero nosotras todavía estábamos aprendiendo a vivir sin el peso de su sombra sobre nuestros hombros. La libertad, descubrí entonces, es un músculo que hay que ejercitar cada día después de haber estado encadenada tanto tiempo. Hoy, mientras escribo estas memorias, miro a mi madre a través de la ventana del jardín. Ya no habla con mariposas imaginarias. Ahora cuida rosales de verdad. Sus manos, antes temblorosas por el papel que le tocaba interpretar, ahora son firmes y fuertes mientras podan los tallos. Una vez le pregunté si alguna vez tuvo miedo de perderse a sí misma, de volverse loca de verdad, en medio de tanta actuación. Ella me miró con una serenidad que me dejó sin palabras. «Sofía», me dijo, «el amor de una madre es el ancla más pesada del mundo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, ese ancla nunca deja que tu mente se vaya a la deriva». Mi padre pensó que la debilidad era el silencio. Pensó que una mujer que no gritaba era una mujer que no luchaba. Qué equivocado estaba. Esta es la historia de Elena Navarro, la mujer que fingió perderlo todo para salvar lo único que importaba. Y es también mi historia, la de una hija que aprendió que la valentía no siempre ruge. A veces, la valentía es la paciencia infinita de quien espera su momento en la oscuridad. No subestiméis nunca a quien parece frágil, ni juzguéis el silencio de los que sufren, porque hay personas que nunca estuvieron locas, simplemente estaban esperando a que el escenario fuera el adecuado para ganar la función. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mis recuerdos. Espero que mi historia os haya recordado que, por muy larga que sea la noche, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.